Vamos a continuar con esta norma, la NIA 320 de importancia relativa o materialidad en la planeación y ejecución de la auditoría. Entonces, aquí nos dice que es importancia relativa o materialidad, cualquiera de los dos. Vamos a ir bien. Alcance. ¿Cuál es el alcance de esta NIA? Nos dice y nos muestra esta norma la responsabilidad del auditor de aplicar el concepto de importancia relativa en la planeación y ejecución. Hay otra norma que es la NIA 450 que explica el modo de aplicar la materialidad al evaluar el efecto de las incorrecciones identificadas. Entonces aquí es para realizar el trabajo y si encontramos errores, ya hay otra norma, ¿sí? Errores o incorrecciones materiales, hay otra norma que nos ayuda, ¿sí? Con el modo de aplicar la materialidad para evaluar ese efecto, ¿sí? Ese efecto hacia el resultado que es nuestra opinión. En el contexto de una auditoría, los marcos de información refieren el concepto de importancia relativa en la preparación de estados financieros, ¿sí? Y en la contabilidad como tal, el contador debería tener su propia materialidad. Lo que dicen las NIF y lo que dice la NIA es casi idéntico, ¿sí? En relación a la materialidad. Dice, aunque dichos marcos pueden referirse en distintos términos, por lo general indican que, dice que la materialidad dice que las incorrecciones, incluidas las omisiones, se consideran materiales. Sí, individualmente, de forma agregada, cabe prever razonablemente que influyan en las decisiones económicas. Entonces, por eso es relativa, porque el auditor tiene su juicio profesional para considerar que la omisión de ese marco va a influir en las decisiones económicas de los usuarios, en la toma de las decisiones basados en los estados financieros, ¿sí? Entonces, por eso se llama relativa, ¿sí? Y es desde el punto de vista del auditor, a juicio del auditor con base a mucha información que ya vamos a ir viendo. Dice, juicios, consideración de las necesidades comunes de información financiera no individuales o específicas, ¿sí? Son los juicios de estos usuarios considerando necesidades comunes. Por eso la norma, las NIF, tiene información a revelar para todos, para cualquier usuario de los estados financieros. No presenta información financiera para un usuario en específico, ¿sí? Por eso nos menciona eso, los juicios, consideración de las necesidades comunes de información no individuales o específicos, ¿sí? La materialidad. La determinación viene dada por el juicio profesional y se ve afectada por su percepción de las necesidades de información financiera de los usuarios de los estados financieros. Y aquí tenemos palabras con juicio profesional y la percepción de las necesidades. Entonces el auditor con su juicio profesional va a determinar una percepción de lo que principalmente cuáles son estos usuarios, cuáles son sus principales usuarios, y va a percibir el auditor qué necesidades de información tiene para la toma de sus decisiones. Dice, en este contexto es razonable que el auditor asuma que los usuarios tienen conocimiento, si esto va de la mano con las NIF, tienen conocimiento de la actividad económica, de la contabilidad y están dispuestos a analizar la información de los estados financieros, que comprenden que los estados financieros se preparan, presentan y auditan teniendo en cuenta niveles de importancia relativa, ¿sí? Que los estados financieros se presentan de acuerdo a lo material y eso tiene que estar en su estructura. ¿Sí? Normalmente si nosotros vemos como auditores que hay una cuenta de otros activos de $100, o sea, no me presente esa cuenta. Póngale en cualquier otro activo que le guste, pero no me presente esa línea porque no sirve para nada, ¿sí? Entonces, esa es una recomendación. ¿Por qué? Porque los usuarios no esperan ver eso, no esperan ver rubros de los estados financieros que no sean significativos. ¿Qué más? Son conscientes de las incertidumbres inherentes a la determinación de las cantidades basadas en la utilización de estimaciones y juicios en la consideración de hechos futuros, ¿sí? Son conscientes que los estados financieros no son exactos, que los estados financieros están llenos de mediciones, valoraciones en las cuales tanto la gerencia como el contable estiman valoraciones futuras. ¿A qué me hace referencia a hechos futuros? Es que se prevé tanto en activos que en el futuro voy a recuperar flujo de efectivo y tanto en pasivos que voy a desprenderme de recursos. Toman decisiones económicas razonables basándose en la información contenida en los estados financieros. Materialidad. El auditor aplica el concepto de importancia relativa tanto en la planeación y ejecución como en la evaluación de los efectos de las incorrecciones
y del efecto de las incorrecciones no corregidas, ¿sí? ¿A qué hace referencia? Es que igual tiene que determinar que ciertas incorrecciones no se corrigen. Hay otras que sí se corrigen, que igual se aplica la materialidad. Son asientos corridos o asientos ajustados por la entidad. Ya mencionamos eso. Así como la formación de la opinión a expresar en el informe de auditoría. Si eso mencionábamos que el tema de reporte lo vemos en otra norma. Recordamos que es el riesgo de auditoría, si es igual a de expresar una opinión con incorrecciones debido al riesgo de detección, que nosotros lo mitigamos haciendo una planeación, poniendo personal adecuado, ¿sí? Así mitigamos este riesgo de detección, y el riesgo de incorrección, que lo mitigamos realizando procedimientos de auditoría de acuerdo al riesgo de cada una de las aseveraciones. Al planificar la auditoría, el auditor realiza juicios sobre las incorrecciones que se consideran materiales. Entonces, nosotros en el transcurso, en la planeación y en el transcurso, vamos a determinar si ciertas incorrecciones van a ser consideradas materiales o no. Estos juicios sirven de base para la determinación de la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos de valoración de riesgo. Entonces nos dice que la materialidad también nos ayuda a la valoración de riesgo. ¿Cómo nos ayuda? Nosotros, para poder valorar el riesgo de ciertas cuentas, antes de ir a ver un riesgo en una cuenta, en la analítica preliminar o en un rubro de los estados financieros, primero nosotros utilizamos la materialidad. De la materialidad general de los estados financieros determinamos una materialidad de ejecución, que en la práctica se llama ET, error tolerable, ¿sí? De esa ET vamos a ver los rubros que son mayores al ET, y principalmente eso, y después consideramos otras cosas. A esos rubros vamos a determinar cuáles son las aseveraciones importantes de ese rubro, y a esa aseveración vamos a valorar el riesgo. Entonces, para llegar a la valoración del riesgo, nosotros tenemos primero que considerar la materialidad de los estados financieros en su conjunto, y la materialidad para ejecución, que se lo denomina como ET. La identificación y valoración de los riesgos de incorrección material, la determinación de la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos posteriores a la auditoría, ¿sí? Entonces, aquí esto es importante porque posterior a la identificación, a la valoración de los riesgos en temas generales, a los riesgos de incorrección material, nosotros vamos a realizar procedimientos, ¿sí? Y después en esos procedimientos también vamos a aplicar la materialidad para ver qué vamos a revisar. Cuando nosotros tengamos un rubro, primeramente vamos a ver el saldo, ¿sí? Y nosotros revisamos tres tipos, como habíamos mencionado. Revisamos transacciones, saldos contables y revelaciones, ¿sí? De allí, de esos tres, salen las afirmaciones o aseveraciones. Aquí algo interesante dice que la materialidad, la importancia relativa, que es lo mismo que la materialidad, determinada al planificar la auditoría, no establece necesariamente una cifra. Eso quiere decir que la NIA como tal no me dice, ¿sabe qué? El 5% de las ventas, el 1% de las ventas, el 10% de la utilidad bruta. No me da un porcentaje para un rubro o elemento en particular, ¿sí? Dice que no nos da necesariamente una cifra por debajo de la cual las incorrecciones no corregidas individualmente o de forma agregada, siempre que se consideran inmateriales. No nos da un valor para nosotros considerar que debajo de ese valor, de forma conjunta, agrupada, esas incorrecciones agrupadas o una sola incorrección, debajo de ese valor dejan de ser materiales. No nos da un porcentaje, no nos da un valor como tal. Y se puede considerar material algunas incorrecciones, aunque sean inferiores a la materialidad, ¿sí? Usted vea cómo determina la materialidad, pero puede que exista una cifra inferior a la materialidad que sea material, como por ejemplo los rubros de efectivo y equivalente efectivo, como por ejemplo los rubros de impuestos. Pueden ser menor al valor de la materialidad, pero por su naturaleza son significativas, porque el rubro más propenso a fraudes o desfalcos es el efectivo, y también el tema de impuestos es un tema delicado, ya que normalmente las empresas por lo general suelen tratar de disminuir esas cargas. Ok, nos dice la naturaleza de las incorrecciones es relevante para el diseño de procedimientos de auditoría que correspondan a los riesgos de incorrecciones materiales, ¿sí? Además, el auditor tiene en cuenta no solo la magnitud de las incorrecciones no corregidas, sino también su naturaleza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí está el tema de la naturaleza, y aquí posteriormente vamos a ver el hecho de que
hay un valor de materialidad, ¿sí? Y aquí podemos ver este gráfico. Por ejemplo, este es el usuario de los estados financieros. Este usuario va a ver los estados financieros y el usuario va a tomar decisiones. Por ejemplo, la decisión cambiaría o se vería influenciada, allí es materialidad, allí es material, ¿sí? Superior a esta línea, es material. ¿Por qué? Porque esa decisión cambiaría, ¿sí? O se vería influenciada por una omisión. ¿Una omisión de qué? Una omisión de la no aplicación de la normativa contable. Pero si esa decisión, ¿sí? no cambiaría o no se vería influenciada, a esa decisión no es material, o sea, debajo de esta línea. Debajo de esta línea no es material porque no se vería influenciada esa decisión, ¿sí? Y superior a esta línea sí se vería influenciada, por lo cual es material, ¿sí? Este es el umbral de la materialidad. Nos dice las incorrecciones son inmateriales cuando son debajo de ese umbral y las condiciones son materiales cuando son encima de ese umbral. Información de la materialidad objeto de análisis en los estados financieros, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros tenemos que considerar, hasta aquí es un poco subjetivo el tema de que, bueno, ¿quién es este? ¿Quién es el usuario de los estados financieros para los cuales yo tengo que ponerme en sus zapatos y saber dónde va a enfocar su atención, ¿sí? Y cuando sepa dónde enfoca su atención en la empresa, yo poder decir, ¿sabe qué? A este usuario le interesan los activos, el patrimonio, los ingresos, los gastos, la utilidad bruta, el EBITDA, la utilidad antes de impuestos. ¿Qué es lo que le interesa a este usuario? Si tengo que identificar inicialmente cuál es el principal usuario de estos estados financieros, ver o identificar con la información obtenida cuál es el principal enfoque de este usuario y de allí poder tener la base para la materialidad, ¿sí? Objetivo de la materialidad es aplicar el concepto de importancia relativa de manera adecuada en la planeación y ejecución de la auditoría. Vamos a ver un poco de definiciones. Nos dice que la importancia relativa o materialidad se refiere a la cifra o cifras determinadas, o sea, puede ser una o varias. Sí, aquí yo pongo en paréntesis dos nomenclaturas. Una es ET, que la NIA como tal no me hace referencia a un error tolerable, me hace referencia a una materialidad de ejecución, ¿sí? Pueden haber materialidades de ejecución y yo pongo ET o SAT, que es un valor de obtener un valor mínimo de propuesta de ajuste. Entonces nos dice, se refiere a la cifra o cifras determinadas por el auditor por debajo del nivel de importancia relativa. Entonces, primero dice que hay otras cifras por debajo de la materialidad. El nivel de importancia relativa es la materialidad y por debajo de esa cifra hay otras cifras, ¿sí? Dice que por debajo del nivel de importancia relativa establecida para los estados financieros en su conjunto. Entonces, primero va a haber una materialidad para evaluar todos los estados financieros en su conjunto y van a haber otras materialidades. Dice, el objeto de reducir el nivel de esta materialidad a un nivel adecuadamente bajo la probabilidad de que la suma de estas incorrecciones no corregidas y no detectadas superen la importancia relativa, ¿sí? Para los estados financieros. Eso quiere decir que la norma como tal prevé de que pueden haber incorrecciones que en su acumulación superen la materialidad de los estados financieros. Por eso nos dice que hay que determinar una materialidad menor a la materialidad de los estados financieros, que se la podría denominar error tolerable, para que prevea de que la acumulación de transacciones que estén debajo del error tolerable no me superen la materialidad de los estados financieros. Ese es el objetivo por el cual se disminuye esa importancia relativa en el conjunto de los estados financieros. Nos dice importancia relativa o materialidad para determinados tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar. Entonces, esta es otra materialidad, ¿sí? Esa es la materialidad de ejecución que hemos nombrado. Y esa es para determinados tipos de transacciones, los cuales son, por ejemplo, en el PIG, ¿sí? Transacciones contables o cualquier transacción, ¿sí? Porque antes de haber un saldo, por ejemplo, en el balance, hay transacciones en ese saldo. Entonces pueden haber en transacciones. Por eso, a veces no tan solo tenemos que ver el saldo contable, por ejemplo, de propiedad, planta y equipo. Porque, ¿qué pasó en propiedad, planta y equipo? Si yo me voy al saldo, puede que haya un valor menor. Digamos, el año pasado hubo 100,000 y este año hay 10,000. Si yo voy al saldo 10,000 y veo que, bueno, saldo 10,000 es menor a la materialidad, no reviso. Pero, ¿qué pasa con las transacciones? Pasó de 100 a 10. Eso quiere decir que hubo una venta o una baja, ¿sí? De propiedad, planta y equipo. Entonces, tengo que ver esa transacción dentro de ese
de ese rubro de propiedad, planta y equipo. Entonces, por eso hace referencia, bien sea a transacciones, saldos contables o información a revelar. Si saldos contables se entiende que es el saldo de propiedad, planta y equipo, saldo de cuentas por cobrar. Si información a revelar, sí, son las notas de los estados financieros. Entonces, tenemos que determinar una importancia relativa o materialidad para estos tipos, transacciones, saldos contables o información a revelar. Entonces, esta norma nos requiere lo siguiente. Nos dice, determinación de la importancia relativa para los estados financieros y para la ejecución del trabajo. Sí, primero para estados financieros y otra para la ejecución del trabajo. Al planificar la auditoría. Al establecer la estrategia global de auditoría, el auditor determina una materialidad para los estados financieros. Sí. Primer punto, materialidad para los estados financieros. Si en las circunstancias específicas de la entidad, o sea, nos hace referencia de que no siempre aplica, hubiera algún tipo o tipos de transacciones, saldos o revelaciones que en casos de contener incorrecciones por importes inferiores a la materialidad de estados financieros, sí, entonces hasta aquí es un tema de juicio profesional. Pero de este juicio profesional nosotros tendríamos que documentarlo bien para decir, ¿sabe qué? No hay. O sea, no hay, yo como auditor considero que no hay, dice no hubiera, no hay transacciones o saldos o revelaciones que en su conjunto superen la materialidad. ¿Cómo lo sé? Es difícil de aseverar eso, a menos que sea una auditoría que no tuvo movimientos, de que el año pasado tenía 100 total de activos y este año tiene 101 de total de activos, entonces no hubieron transacciones. Allí usted pues sabe que solo me voy con la materialidad de los estados financieros, pero eso ya es juicio de usted, de la manera de que usted lo determine. Dice, en caso de que contenga incorrecciones por importes inferiores a la materialidad de los estados financieros, cabría razonablemente prever que influyeran en las decisiones económicas que los usuarios toman basado en los estados financieros. El auditor determinará también el nivel, ¿sí? Puede ser un nivel o niveles de importancia relativas a aplicar a dichos tipos concretos de transacciones, saldos y revelaciones. Entonces, el auditor tiene que determinar otra materialidad o otras materialidades. Entonces, yo acá anteriormente la había mencionado dos. Una que es el error tolerable, ¿sí? Para determinar rubros, para determinar estos de aquí, transacciones, saldos contables o revelaciones. Y otra que es para el tema de muestras o incorrecciones individuales y proponer esos ajustes. Dice, utilización de referencias a efectos de determinar la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto. Entonces, ¿cuáles son las referencias? Y aquí ya nos habla de lo que yo les mencionaba, el foco de atención del usuario de los estados financieros. Puede ser activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos o gastos. Nos dice que las referencias en los estados financieros para determinar la materialidad pueden ser los elementos de los estados financieros o si hay partidas en las que tienden a centrarse la atención de los usuarios, como por ejemplo, evaluar los resultados. Los usuarios pueden tender a centrarse en el beneficio, en los ingresos o en los activos netos, una de los tres, ¿sí? Entonces, tienes que saber en dónde están enfocados los usuarios o principales usuarios de los estados financieros. La naturaleza de la entidad, el punto de su ciclo vital, ¿sí? Por eso en el cuestionario que se le envía al cliente se le pregunta, ¿sabe que usted es una empresa que inicia? ¿Usted es una empresa que está en crecimiento o usted está en una empresa que ya está en su madurez? Entonces, ¿en qué ciclo vital la empresa se encuentra? Si aquí hay un cuadrito de que se hace referencia a si es un producto estrella, es una vaca, es un perro, ¿sí? Ese es el proceso en el cual se puede encontrar una empresa, así como el entorno sectorial económico en el que opera, ¿sí? Igual se obtiene información sobre eso. La estructura de propiedad de la entidad, ¿sí? Eso quiere decir sus acciones, sus participaciones, eso también se pregunta en el formulario. La forma en que se financia también se pregunta en el formulario, y la relativa a la volatilidad de las referencias. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si una empresa se financia con los accionistas y principalmente está financiada con los accionistas, posiblemente a los usuarios les interese el patrimonio, o si está financiada con instituciones financieras, posiblemente a los usuarios lo que más le preocupe es esa deuda, ¿sí? Entonces, por eso hace referencia a su estructura. Ejemplos de circunstancias de la entidad pueden ser beneficios antes de impuestos, ingresos ordinarios, el margen bruto, gastos totales, patrimonio neto total,
activos netos. Entonces usted puede escoger la base, esta sería la base. Sí, de esta base usted tiene que determinar un porcentaje, y antes ya habíamos visto de que la norma como tal no da un porcentaje para que usted pueda calcular ese porcentaje a esta base y ser rígido, es decir, sabe que el valor que me salió para arriba de ese valor es material y para abajo de ese valor no es material. Entonces la norma nos dice que no puede considerarlo de esa manera porque es subjetivo. Usted tiene que, de acuerdo al entorno, de acuerdo a su conocimiento, a su juicio profesional, determinar que posiblemente hayan rubros o transacciones menores a ese valor y se los considera significativos, o mayor ese valor y no se los considera significativos, ¿sí? Nos dice, la determinación implica juicio profesional. Existe una relación, ¿sí? Aquí nos da como que una pista, ¿sí? Existe una relación de tal modo que un porcentaje aplicado al beneficio antes de impuesto, si la utilidad antes de impuesto, será por lo general mayor, ¿sí? Es mayor, ¿por qué? Porque tengo menos base, es menor la base, ¿sí? Será mayor ese porcentaje que el porcentaje que se le aplique a los ingresos ordinarios, que es el ingreso bruto, mucho más grande. Entonces va a ser mayor. Posiblemente la utilidad bruta, utilidad antes de impuestos, voy a utilizar un 10% y en los ingresos voy a utilizar un 5%. Pero nos hace referencia que tiene que ser mayor por la base. Dice, por ejemplo, el auditor puede considerar que el 5% de los beneficios antes de impuesto es adecuado para una entidad con fines de lucro en un sector industrial, mientras que puede considerar que el 1% de los ingresos ordinarios totales o de gastos totales es apropiado para una entidad sin fin de lucro, ¿sí? ¿Por qué? Porque la entidad sin fin de lucro más se centra en cómo distribuye el recurso para el fin que tenga esta sociedad, ¿sí? Pero la empresa con fin de lucro se va a enfocar quizás en el rendimiento, ¿sí? Si ella es una empresa madura que tiene que devolver la inversión inicial, ¿sí? Sin embargo, según las circunstancias, pueden considerarse adecuados porcentajes mayores o menores. Entonces, vea usted, utilice su juicio profesional para determinar qué porcentaje se podría utilizar. Nivel o niveles de importancia, ¿sí? Debajo de la materialidad para los estados financieros. Puede ser el error tolerable o puede ser otra materialidad menor para determinar ajustes propuestos hacia la entidad. Eso no lo menciona la norma como tal, ¿sí? No me habla de un error tolerable, no me habla de un valor de corrección, solamente me dice otras materialidades menores a la importancia relativa de los estados financieros en su conjunto. Eso me menciona. Dice, los factores que pueden indicar la existencia, si las disposiciones legales o reglamentarias o el marco de información financiera aplicable afectan a las expectativas de los usuarios respecto a la medición y revelación de determinadas partidas, por ejemplo, transacciones con partes vinculadas, las remuneraciones a la dirección. Por ejemplo, estas transacciones con partes vinculadas nos dice que aquí podríamos tener ciertos riesgos, dice que afectan a las expectativas, podría haber riesgos por la misma naturaleza de estas transacciones, o la remuneración a la dirección. Por ejemplo, aquí también podría haber riesgos, ¿sí? Riesgo de que la dirección, ¿sí?, tome ciertas acciones para mostrar un mejor rendimiento, ¿sí?, porque van a ganar una bonificación sobre esa gestión. También nos dice los análisis de sensibilidad para las estimaciones de valor razonable con un grado elevado de incertidumbre en las estimaciones. Entonces, estos tres son tipos de transacciones, los cuales probablemente pueden estar debajo de la materialidad o importancia relativa de los estados financieros en su conjunto, y hay que considerarlos, ¿sí?, como en el ET, o aquí le denomino SAT. También dice los factores que pueden indicar la existencia de la revelación de información clave relacionada con el sector en el que la entidad opera. Por ejemplo, gastos de investigación y desarrollo en una sociedad farmacéutica. Entonces aquí nos habla de una revelación, ¿sí?, que quizás la empresa no le interesa revelar esta información, y esa no revelación hay que considerarla como importante. La omisión de esa revelación, ¿sí?, hay que considerarla importante, y para eso es esta importancia relativa menor. Es tanto para transacciones, saldos contables y revelaciones. Aquí nos mencionan las revelaciones. Dice, si la atención se centra en un determinado aspecto de la entidad, un aspecto de la actividad de la entidad que se revela por separado en los estados financieros. Por ejemplo, revelaciones sobre segmentos o combinaciones de negocios significativas.
Entonces igual son revelaciones que quizás si utilizamos la materialidad para los estados financieros en su conjunto, la omisión o cambio de estas revelaciones podrían no verse detectadas. Nos dice, se determina a fin de reducir el nivel adecuadamente a un nivel adecuadamente bajo la probabilidad de que la suma de estas incorrecciones no corregidas y no detectadas en estos tipos determinados de transacciones, saldos contables o revelaciones superen el nivel de importancia relativa para los estados financieros en su conjunto. ¿Sí? Entonces, este es el fin de determinar este error tolerable, para reducir ese nivel a un nivel adecuadamente bajo. Dice, la determinación de la importancia relativa para la ejecución del trabajo, así se la denomina en las normas, importancia relativa para la ejecución del trabajo, no es un simple cálculo mecánico e implica la aplicación de juicio profesional. ¿Sí? Por eso normalmente, indistintamente del valor que se considere como ET para determinar un rubro, si es significativo o no, consideramos que si ese rubro no tiene riesgo y es un rubro de riesgo limitado, como por ejemplo propiedad, planta y equipo. Si propiedad, planta y equipo el año pasado fue 1 millón y este año es 1 millón y lo único que cambió fue la depreciación, muy probablemente es un rubro que es superior a la materialidad para ejecución ET, pero no es significativo, no hay riesgo allí, porque es el mismo terreno que puede ser un mismo terreno que no se movió, no se deprecia. Fue 1 millón, ahora es 1 millón, es mayor al ET, pero no tiene riesgo, entonces yo no reviso ya esa información, ¿sí? A eso refiere, que no es un simple cálculo mecánico, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos en los estados financieros una materialidad y en las transacciones, saldos contables, información a revelar, otra materialidad. Acá se le denomina materialidad global para los estados financieros en su conjunto, materialidad global de ejecución y materialidad específica, dice, para las áreas particulares en los estados financieros, materialidad específica de ejecución. Entonces aquí nos muestra algunas materialidades, ¿sí? Y como nos decía, hay la referencia de la materialidad global para los estados financieros y otras materialidades con el fin de que esas otras materialidades para transacciones, saldos contables, información a revelar, no me superen a esta materialidad global. ¿Qué más nos dice? Revisión a medida que la auditoría avanza. Eso quiere decir que esto puede cambiar. Dice, el auditor revisa la materialidad de los estados financieros y las otras materialidades en el caso de que disponga durante la realización de la auditoría información de que haberla tenido inicialmente le hubiera llevado a determinar una cifra o cifras diferentes. Entonces, al final lo que nos dice es que si después en la ejecución de la auditoría nosotros identificamos que no se consideró cierta información, que en realidad el usuario de los estados financieros no estaba enfocado en los ingresos, sino que estaba enfocado en la utilidad bruta, yo tengo que nuevamente calcular esa materialidad, ¿sí? Y de lo que yo he revisado, si he revisado hasta valores de $100,000 inicialmente en materialidad y ahora ya no son 100,000 sino 150,000, tengo que hacer esa revisión adicional. Si el auditor concluye que es adecuada una importancia relativa inferior a la determinación inicialmente para la materialidad de los estados financieros en su conjunto y en su caso el nivel o niveles de importancia relativa para determinar las transacciones, saldos contables y revelaciones, determinará si es necesario revisar la importancia relativa para la ejecución del trabajo, ¿sí? Si la naturaleza, el momento de la realización y la extensión de los procedimientos de auditorías posteriores inicialmente establecidos siguen siendo adecuados, ¿sí? Lo mismo de acá. Si hubo un cambio, sí, en la materialidad de ejecución, si yo había considerado que inicialmente esta materialidad de ejecución era un 75% de la materialidad de los estados financieros, en realidad no era 75% porque no consideré otros aspectos de acuerdo a la metodología de cada auditor, sino que no ha sido 75, ha sido 50, disminuyo, puedo actualizar. Entonces aquí esta norma como tal no nos da un procedimiento para determinar un valor como tal específico de la materialidad de estados financieros y un valor como tal específico en el error tolerable. Ya vamos a ver cómo lo podemos calcular. Documentación. ¿Qué documentos necesitamos? Dice las siguientes cifras y factores tenidos en cuenta para su determinación. Importancia relativa para los estados financieros en su conjunto y cuando resulta aplicable, ¿sí? Cuando el auditor lo considere, otra materialidad inferior a esta
para los estados financieros. El nivel o niveles de importancia relativa para determinar los tipos de transacciones, tras saldos contables, información a revelar. Importancia relativa para la ejecución del trabajo y cualquier revisión de las cifras establecidas en el A y C a medida que la auditoría avance, ¿sí? Y con eso hemos concluido esta presentación.